Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:38 en la mañana, esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Lo tenemos en la cabina al doctor Pablo Encalada, él es jurista, penalista. Queremos hacer un contraste con la postura que escuchamos hace minutos del presidente de la Judicatura, el doctor Wilman Terán. Wilman Terán dice, no hay causales para llevar a juicio político, defendió el concurso para la designación de los jueces nacionales, justificó la decisión de prorrogar en sus funciones a un grupo de jueces nacionales, una decisión administrativa que ha sido cuestionada. Pero yo le pregunto a Pablo Encalada, le saluda a distancia, está en la cabina con Belkis. Doctor, bienvenido, buenos días. Si es que a su juicio se justifica o no llamar a juicio político al doctor Wilman Terán, al doctor Javier Muñoz y a la doctora Maribel Barreno, que ya no forma parte de la Judicatura. Bienvenido, doctor. Con ustedes. Sí, yo creo que lo que primero que tengo que resaltar respecto de la intervención del doctor Terán, que estuvo acá, ¿no es cierto?, hace poquito en este espacio, es que efectivamente el Consejo de la Judicatura tiene la atribución constitucional para llevar adelante el proceso de selección de los jueces de Corte Nacional. Digamos, sobre eso no hay nada que hacer, aunque no nos guste, porque yo sí creo que tiene que haber reformas alrededor de cómo se tienen que desarrollar estos procesos, quién lo tiene que hacer, cuáles son los requisitos. Creo que tienen que haber esas reformas, incluso constitucionales. Pero el actual Consejo de la Judicatura tiene esta atribución. Entonces, empezando por eso, digamos, eso se puede reconocer. Lo otro, no solo lo decimos los abogados en el Ecuador, hay esta misión internacional que ha sido, creo, digamos, se ha repetido mucho, ¿no es cierto?, en la cual está Diego García Sayán. ¿Quién es él? ¿No es cierto? Porque claro, uno dice, bueno, viene un tipo del extranjero a decirnos que estamos haciendo las cosas mal. Se trata del ex relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Y ellos vienen en una misión de varias personas que son de la Fundación para el Debido Proceso. Entonces, ellos nos dicen, ellos vienen a ver y dicen, este proceso tiene muchas dudas. Ellos son los que sugieren que este proceso de selección tenga que volver desde cero, tenga que volver a iniciarse, básicamente porque ha habido mucha opacidad. Esta opacidad que nosotros la hemos visto desde, en mi caso, desde el libre ejercicio, desde la academia, porque las reglas no son claras. Uno quiere saber quiénes son los candidatos. En un inicio uno no sabía quiénes son los candidatos. ¿Cuáles son las carpetas de esas personas? Porque uno entendería que en la Corte Nacional tienen que llegar pues los mejores profesionales, ¿no es cierto?, con una amplia trayectoria, porque son finalmente la Corte que va, digamos, la última instancia, ¿no es cierto?, que va a resolver en casación todos los procesos. Y sucede que esas carpetas, esas personas están, digamos, ahí un poco en el anonimato, y entonces uno no sabe a qué atenerse. Que ha sido una de las observaciones de esta misión internacional. Claro, exactamente. Entonces, eso da una pauta, ¿no es cierto? Eso da unos indicios de que el proceso no está bien llevado. Y claro, y sobre la marcha se han venido dando cosas inusuales, como el hecho de repetir este examen de confianza que le llaman, ¿no es cierto? Yo también me pregunto, ¿qué es un examen de confianza? ¿Tiene que ganar el que a mí me gusta? No sé, ¿se refiere a eso? Entonces voy a tomar tantas veces hasta que los que a mí me gustan ganen, ¿no es cierto? Y puedan ser los opcionados para pero ¿qué significa examen de confianza? O sea, según el proceso, ¿qué es examen de confianza? Yo, la verdad, Fabricio, es que no lo tengo claro, ¿no es cierto? Pero entiendo que por ahí tiene que haber preguntas de carácter psicológico. Un examen de confianza, digamos, el más común podría ser este tema del polígrafo, ¿no es cierto? Es decir, a esta persona realmente está habilitada para ser funcionario público, no sé, pruebas que no creo que sean necesarias, me parece que son incluso inconstitucionales en algunos casos, pero a eso se refieren, y de pronto, ¿no es cierto?, se hacen estos exámenes de confianza y les llega una notificación a los concursantes y les dicen, ¿sabe qué? Vamos a tomar otra vez. Usted puede no darlo, pero yo lo invito a que dé. Entonces la gente dice, bueno, ¿por qué vuelven a tomar? ¿Por qué me dan la opción de no rendirlo? ¿No es cierto? ¿Qué pasó con este examen? Entonces eso abona a la oscuridad respecto de este proceso. Pero otra cosa más, que ustedes también la mencionaron en la entrevista anterior, y es que ya ha iniciado el proceso de concurso para renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Los jueces, el Consejo de la Judicatura prorrogó en funciones a varios jueces que ya cumplían su periodo ahora en el mes de enero del año 2024. Entonces uno no sabe cuántos mismos son los jueces que van a ser reemplazados, qué salas son las que van a requerir ser reemplazadas. Entonces eso, insisto, una raya más al tigre para sostener que este concurso es opaco.
A propósito de este examen de confianza, según puedo revisar, se trató de este examen optativo en el que se evaluaron competencias conductuales, en este caso, de los concursantes. Competencias conductuales. Bueno, yo entiendo que hay perfiles, que hay protocolos psicológicos, ¿no es cierto?, que se pueden realizar. Entiendo que hay muchísimas formas que a través de la psicología se puede determinar ciertas predicciones en el comportamiento de las personas. Yo supongo que se trata de eso, ¿no es cierto? Pero aquí la pregunta es, ¿por qué lo volvieron a hacer? No digo que esté mal que lo hagan, quizás está bien, ¿no es cierto? Habría que verlo. Pero lo que preocupa es por qué ya ha realizado este examen de confianza, que no es un examen de aptitudes, sino quizás de actitudes frente al cargo, lo vuelven a realizar, ¿no es cierto? Y no hay mayor justificación. La justificación es, bueno, porque quiero. ¿El proceso como tal debe volver a cero, doctor? Mire, yo creo que sí, pero claro, aquí me parece que es algo más de fondo. El Consejo de la Judicatura está muy deslegitimado, ¿no es cierto? Vino de un proceso de deslegitimación de varios años. Creo que en los últimos 10 años no hemos tenido un Consejo de la Judicatura, digamos, realmente legítimo, que haya confianza de la ciudadanía en este, ¿no es cierto? Entonces, en este último periodo han habido varios pasajes por los cuales nadie confía en la justicia, ¿no es cierto? Creo que la crisis del Poder Judicial, yo creo que esta es la más profunda, en donde a mí me parece que esta crisis incluso pone en peligro la vigencia del Estado de Derecho. Yo decía en algún momento, por suerte no se ha dado, yo decía en algún momento, no estamos a nada de que en Yaguachi presenten una acción de protección y desconozcan la elección del presidente de la República, por ejemplo, ¿no es cierto? Por suerte eso no se ha dado todavía, pero estamos a nada de eso. Entonces, esta crisis del Poder Judicial, ¿quiénes son los responsables? ¿Cierto? Es este Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto? Son los actuales administradores del Poder Judicial. Y entonces esto, y entre otras cosas, hacen que haya muchas dudas respecto de quiénes están liderando este proceso. Así que si lo llevamos un poco hacia el juicio político, que finalmente, ¿no es cierto?, es un juicio de confianza, es un poco más light, digamos, este juicio político, porque no hay causales totalmente, digamos, ahí no hay un control de constitucionalidad, como si lo había en el caso del presidente de la República. En este caso, el incumplimiento de funciones estaría dado concretamente en el concurso, por la opacidad, por la oscuridad, por la falta de transparencia, frente a la organización de este concurso. Así que yo creo que este es un buen momento para que haya un control, y en este caso el control político que le corresponde a la Asamblea Nacional. Ahora, usted bien ha notado, doctor, el tema es que son varios años en los cuales no se ha logrado estabilidad en el Consejo de la Judicatura. Mire usted que el año anterior prácticamente todo el año no tuvimos presidente titular del Consejo de la Judicatura tras la renuncia en febrero del año pasado, si mal no recuerdo, de la doctora María del Carmen Maldonado. Hubo ahí un intento de prorrogar en funciones al doctor Fausto Murillo. Yo creo que le correspondía la presidencia al suplente de la doctora María del Carmen Maldonado, al menos la presidencia por encargo, subrogante, hasta que se designe al titular. Me refiero al doctor Álvaro Román Márquez. Finalmente designaron al doctor Murillo como encargado. Luego tuvimos esta actitud del Consejo de Participación Ciudadana de no designar, de tratar de demorar lo más que podía la designación del presidente de la Judicatura. Vino la sanción de la Corte Constitucional. Finalmente designaron al nuevo presidente de la Judicatura. Tenemos problemas con dos vocales que perdieron su cargo por haber sido llamados a juicio en un proceso por parte de la Administración de Justicia. Fueron reemplazados de forma definitiva por sus suplentes y ahora tenemos esta situación con el doctor Terán y el doctor Javier Muñoz. O sea, ¿cómo garantizamos llevar adelante un proceso normal de designación de nuevos jueces con esta situación de inestabilidad, doctor? Usted hace un buen resumen, Fabricio. Aquí lo que hay es una falta de legitimidad del órgano rector del Poder Judicial, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo. ¿Y esto cómo se resuelve? Se resuelve políticamente en la Asamblea Nacional. Así que yo creo que ese es el camino el que hay que desarrollar. Y usted, claro, dice, en el último año no tuvimos un presidente, por todo el resumen que usted nos dio, Fabricio. Pero no nos olvidemos de una cosa importante. La Corte Nacional de Justicia es quien propone de la Corte Nacional sale el presidente del Consejo de la Judicatura. La Corte Nacional mandó 4 ternas, ¿no es cierto?, que fueron desatendidas por el Consejo de Participación, que luego fue destituido, etcétera. La cosa es que el señor Terán nace de la Corte Nacional de Justicia. Y la Corte Nacional de Justicia, al poquísimo tiempo de que lo nombran presidente, le quita el respaldo. Entonces uno dice, bueno, o sea, ¿a quién regresamos a ver? ¿En quién confiamos? ¿En quién confiamos si después de que tanto le costó al doctor Iván Saquicela poner un presidente en el Consejo de la Judicatura, al poco tiempo él dice, no me representa? Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces quién? ¿No es cierto? Entonces no hay la capacidad o no hay nadie que realmente pueda representar a la Corte Nacional en el Consejo de la Judicatura. Doctor, a propósito
de este cuestionamiento sobre el abuso de las acciones de protección a las que hacía referencia hace un momento, ahora mismo este proceso de elección, este concurso de elección de jueces de la Corte Nacional de Justicia se ve enfrentado a una acción de protección que ha sido interpuesta y que tiene que desarrollarse, en este caso, la audiencia correspondiente. Y así estamos en el país, de acción de protección en acción de protección. Bueno, no podemos tampoco, yo sí creo que se desnaturalizaron las acciones de protección, creo que el Consejo de la Judicatura no ha hecho nada para corregir este abuso como por ejemplo que un líder de una organización criminal condenado a 20 años de cárcel dice que presenta un habeas corpus, que le duele la barriga y entonces sale en libertad. Eso está pasando. O las acciones de protección por la cual se impiden juicios políticos a través de una acción constitucional. Bueno, en este caso, la interpuesta por el Colegio de Abogados, me parece que en este caso sí es la vía, ¿no es cierto? Porque si es verdad, se ha deslegitimado estas acciones, eso no significa que estas no puedan existir. Hay la necesidad de la existencia de las acciones constitucionales y en este caso, claro, estamos frente a la designación del Tribunal de Justicia de máxima instancia. Entonces no podemos quedarnos cruzados de brazos esperando a ver si la Asamblea Nacional se ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y hacen el control político. Así que yo creo que será la justicia constitucional que tenga que resolverse si es que el concurso tiene que continuar o no. Y otra cuestión que también me parece importante, y claro, la Corte Constitucional, que realmente se ha convertido, digamos, en el último eslabón, en la última esperanza para corregir los abusos en este país, la Corte Nacional también tiene la posibilidad de revisar qué pasó con la prorrogación de funciones de aquellos jueces que han sido prorrogados, que tenían que salir ahora en enero, pero que les han dado para 9 años más. Y de lo que se sabe, porque insisto, aquí hay una oscuridad absoluta. Cuando inició el concurso, esta decisión no se había tomado, entonces había muchos que aspiraban a ser jueces de la sala penal. Pero sucede que todos los jueces de la sala penal, muchos de ellos terminaban su periodo ahora en enero del 24, el Consejo de la Judicatura de pronto los prorrogó en funciones. Y entonces los jueces que ahora se van a nombrar no son para sala penal. Entonces la Corte Constitucional tiene que intervenir y decir, bueno, esta prórroga de funciones, ¿es constitucional o no lo es? Yo creo que es inconstitucional. ¿Por qué cree que es inconstitucional esta prórroga de funciones? Wilman Terán hace minutos le hice esa pregunta y él dice que esa resolución está amparada en la Constitución. ¿Por qué Pablo Encalada sostiene que en cambio es inconstitucional? Verá, Fabricio, la Constitución de la República dice que los jueces de la Corte Nacional efectivamente tienen un periodo de duración de 9 años, ¿no es cierto? Es verdad, igual que los jueces de la Corte Constitucional. Pero dice la Constitución que esta Corte se renueva parcialmente cada 3 años, ¿sí? Cada 3 años se renueva parcialmente, es decir, 7 jueces son reemplazados, ¿no es cierto?, en función de un proceso de evaluación. No hemos tenido la oportunidad de hacerlo en el país porque permanentemente estamos metiéndole la mano a la justicia por última vez. Entonces no ha habido una renovación parcial ordenada, ¿no es cierto? Y en la última metida de mano salieron muchísimos jueces y entonces hubo esta confusión de cuántos mismos son. ¿Y qué hizo el Consejo de la Judicatura? Dijo, voy a elegir a los 7 primeros que ganaron el concurso, estos son nombrados para 9 años. Y así a los siguientes van a durar 6, van a durar 3 años, ¿no es cierto? Eso es lo que hicieron. El argumento que dice el señor Terán, de que si son 9 años los jueces, entonces tienen que durar 9 años, bueno, ¿qué pasa con la renovación parcial? Por ejemplo, si nos vamos a la Corte Constitucional, ¿qué pasa con los jueces constitucionales que fueron sorteados y que salieron a los 3 años? O sea, ellos podrían decir, no, a mí la Constitución me reconoce 9 años, por lo tanto me tengo que quedar. No, señor. Si bien tienen esa duración, pero también está reconocida la renovación parcial, que si funcionara, si se respetara la institucionalidad en el Ecuador, tendríamos todos 9 años, ¿no es cierto?, pero en diferentes periodos, renovándose cada 3, me explico. Pero como ha habido tantos cambios, estas renovaciones no se han cumplido de una manera ordenada. Entonces, yo sí creo que es inconstitucional porque se está desatendiendo a este mandato constitucional de la renovación. No sé si me expliqué, creo que estuvo un poco confuso, pero al final la razón de la confusión está dada por el irrespeto de nuestra institucionalidad. El tema es que parece trabalenguas porque usted habla obviamente de la renovación parcial por tercios que también, por ejemplo, se aplica para la Corte Constitucional. Correcto. Cada 3 años deben renovarse 3 jueces, así más o menos es. Entiendo que la misma lógica debía aplicarse en el caso de la Corte Nacional de Justicia, doctor. Lo mismo, es exacto. Entonces, claro, por eso digo, si se respetara la institucionalidad, los jueces que entran en la primera renovación
tendrían los 9 años, ¿no es cierto? Y fueran a cumplir los 9 años. Pero como al principio, digamos, con la Corte Constitucional, ¿qué se hizo para renovar? Un sorteo. En el Consejo de la Judicatura, ¿qué se hace? Una evaluación. En la evaluación anterior salieron más allá de 7. ¿Me explico? Entonces, este es el problema. No podemos seguir un orden, ¿no es cierto? Salieron como 14 jueces. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues la respuesta fue, bueno, nombremos 7, digamos, lo que correspondería constitucionalmente, nombremos un tercio para 9 años. Los otros solamente cumplan este corto periodo hasta que nos normalicemos en las renovaciones que establece la Constitución. Y es en este segundo grupo, en este temporal, ¿no es cierto?, en este solo de 3 años hasta organizarnos, que el Consejo de la Judicatura dijo, no, ustedes también, porque se han portado bien conmigo, les voy a prorrogar otros 9 años. Correcto, doctor. Para finalizar, volviendo a la interrogante original de esta entrevista, si bien resta conocer a fondo cuáles son estas causales determinadas en el pedido o en la solicitud de juicio político en la Asamblea Nacional, lo que tiene que ver con estas supuestas irregularidades en el concurso para la elección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, ¿es causal suficiente? ¿Es un elemento suficiente para impulsar este juicio político? Pero sin duda alguna, yo creo que es más que necesario que la Asamblea Nacional audite, ¿no es cierto?, controle el accionar del Consejo de la Judicatura, que tiene que haber responsabilidad política. Y claro, digamos, la llave que va a abrir esta posibilidad es el concurso para jueces de Corte Nacional, que no es una cosa menor, quizás es de las cosas más importantes. Pero digo, esta es simplemente la llave, porque ahí hay, o sea, uno destapa la olla y hay horrores. Y a mí lo que más me escandaliza es la justicia constitucional en sede digamos, del Poder Judicial, porque los jueces de primera instancia son jueces también constitucionales. Entonces, ahí yo no he visto que haya un accionar, una reacción por parte del Consejo de la Judicatura para tratar de evitar este descalabro jurídico, esta inseguridad jurídica que ha creado el abuso de las acciones constitucionales. Yo los he visto cruzados de brazos, no he visto que hayan hecho nada. Entonces, creo que por estas dos razones, concurso de jueces de la Corte Nacional y abusos de garantías jurisdiccionales, creo que es necesario el juicio político y su destitución. Elementos que deben estar debidamente sustentados en la solicitud, porque también ocurre que se impulsan juicios políticos por una causal y resulta que en el curso del debate e inclusive en el mismo pleno se presentan otros argumentos que no tienen que ver con el origen en sí mismo del pedido de juicio político. Bueno, sí, es lo mínimo que se debe esperar. Recuerden ustedes que en el juicio político al expresidente de la República, la Corte Constitucional les llamó la atención a los asambleístas. Les dijo, señores asambleístas, tienen que ser más prolijos. Les jaló la oreja, digamos, como un padre más o menos. Les jaló la oreja. Sean más prolijos, hagan mejor las cosas, háganlo jurídicamente. Entonces eso se entiende que tiene que también ser entendido ahora. Uno supone que están recién, ¿no es cierto?, entrados en funciones los asambleístas con nuevos bríos. Yo esperaría pues que hagan las cosas correctamente, porque la acusación, los cargos a presentarse en el juicio ante los vocales del Consejo es también jurídico, ¿no es cierto? Y tiene que respetarse. Correcto. Doctor Pablo Encalada, gracias por el tiempo. Le envío un abrazo a la distancia, muy gentil. Igual, Fabricio, recupérese, ¿ah? Gracias, gracias. A Pablo Encalada, jurista que ha estado con nosotros, penalista, con su postura crítica respecto de la situación del Consejo de la Judicatura. Vamos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.